Y el río Nilo estaba infectado de cocodrilos. Pero los padres tuvieron el valor de esconder a Moisés. A lo largo de 3 meses lo tuvieron escondido, ¿verdad? Para que nadie supiera que ellos tenían un niño hermoso. Estos padres tenían la promesa que Dios preservaría a Israel. Ellos tenían esa promesa. Moisés tuvo unos padres que creyeron el cumplimiento de esa promesa. Dios había prometido, ¿verdad?, sacar a Israel de Egipto, que ellos no iban a ser esclavos siempre. Dios había hecho una promesa a los antepasados y estos padres, ¿verdad?, pudieron creer que Dios haría sus propósitos en sus hijos. Cuando ellos no creyeron en la formación disciplinaria de Dios, ellos consideraron una señal de Dios su belleza y buscaron medios para guardarlo. Lo pusieron en un canasto, ¿verdad? Algunos padres creen que Dios hará sus propósitos en sus hijos cuando no creen en la formación disciplinaria de Dios. Pero estos padres, al ver a este niño, lo consideraron una señal para ellos. Ellos pensaron, ¿verdad?, no es normal este niño tiene, como dice Ángel, tiene un carisma especial, vino con una bendición. Y entonces nosotros nos damos cuenta que aquellos padres buscaron el medio para guardarlo y lo pusieron en un canasto. Los canastos de los bebés se llaman Moisés porque fue ahí donde pusieron a este hombre, ¿verdad?, a este hombre que dio tantas satisfacciones a la nación de Israel, y donde lo pusieron a su hermana para que lo vigilara. Y si algo ayuda en el futuro a creer en Dios, si algo ayudó en el futuro a creer en Dios a Moisés, fue el día que estuvo a solas, indefenso, en las aguas del río Nilo, infectado de cocodrilos, lleno de cocodrilos. Pero cuando más solos estamos es cuando más cerca Dios está de nosotros. ¿Dónde es donde aprendió Moisés a tener esa fe? ¿Dónde es donde Moisés aprende a crecer en fe? Al pensar que estuvo solo, al pensar que estaba en un canasto a la deriva, que cualquier cocodrilo podía habérselo comido. Eso le inyectó de grande a Moisés una fe. ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar que si alguna vez estuvimos indefensos en la vida fue cuando éramos pequeños? Que nadie cuidaba de nosotros, que algunos de nosotros muchas veces nos arriesgamos, y yo no sé si a usted le pasó, ¿verdad? Pero yo tuve una niñez muy inquieta, vamos a decirlo, ¿verdad? Y muchas veces, hace días platicaba con los hermanos y le decía, yo de niño aprendí a nadar porque, pues, no sé, de 10, de 11 años, yo hoy veo que los niños, ¿verdad?, los papás los sobreprotegen y qué bueno, ¿verdad? Porque eso es una bendición, tener padres que estén al cuidado tuyo, ¿verdad? Pero cuando nosotros crecimos, ¿verdad?, en ese ambiente, había una especie de rebeldía en la niñez, en los jóvenes, y nos íbamos a la poza y ahí aprendí a nadar, ¿verdad? Algunas veces vi como algunos niños, una vez saqué a otro niño que estaba a punto de ahogarse, ¿verdad? Y cuando yo estaba en ese lugar, puedo pensar hoy en el paso del tiempo, ¿verdad? Mi vecino, el mecánico de al lado, y todavía se acuerda y dice, ¿te acuerdas que tú me salvaste la vida? Y no, ya me estaba ahogando, y yo creía que tú todavía no podías nadar, una cosa como, no sé, el doble de altura, una cosa muy honda, y yo le dije, tú no te la puedes cruzar porque tú no puedes nadar. Y yo a esa edad andaba en la calle. Entonces muchas veces he pensado, ¿cómo es que Dios me guardó a esa edad? Yo creo que no es mi caso, solo lo presento, ¿verdad?, porque yo sé que es el caso de muchos de ustedes. Si alguna vez tuvimos la mano de Dios en nuestra vida, fue cuando éramos niños. ¿Cuántas veces cuidó Dios de ti? Dale un aplauso al Señor. Ese es el Dios que cuida de nosotros, es el que debería despertarnos la fe en nosotros. Déjeme decirle, Dios llevó a la hija del faraón hasta el lugar donde estaba este canasto, ¿verdad? Y déjeme decirle, el faraón había intentado cruelmente
destruir al pueblo de Israel, pero fue su propia hija la que se compadeció de Moisés, el libertador de Israel. Fue ella quien le puso una nodriza que después fue su propia madre. Su propia madre fue la que cuidó de él. Alguna ocasión, yo platicando con la hermana Raquel, ¿verdad? Y me decía, pastor, a mí nunca se me olvidó aquel día que usted habló de Moisés y que dijo usted que con poquitos años que la madre de Moisés tuvo a Moisés, Moisés se crió con una formación de amor a su patria, de amor a su Dios. En el poquito tiempo que lo tuvo, esa mujer Jocabed le transmitió a su hijo todo el conocimiento de la fe. Ahora, ¿cómo lo hizo? ¿Entiende? Una vez oí a un predicador decir, no puede ser que un muchacho, muchos padres de familia se admiran y dicen, es que mi hijo me lo indujeron los muchachos. Y oí un predicador decir, no puede ser que el muchacho de la calle conozca mejor a tu hijo que tú que los pariste. No puede ser. Eso no es ilógico. Tú sabes qué es lo que tuviste. Tú sabes qué es lo que tienes. Y él decía, cuando mi hijo se juntaba con otros que lo inducían a hacer cosas malas, yo decía, uy, ustedes están muy lejos. Porque primero lo tuve yo. Porque primero estuvo en mi brazo. Porque yo lo cargué, porque yo lo conozco. Porque yo sé cómo acciona. Yo sé qué hacer. ¿Me entiende? O sea que no es válido cuando un padre de familia dice, ay hermano, es que se me descarrió de grande. No, ya estaba descarriado. Ya estaba descarriado. Moisés, la madre de Moisés lo tuvo poquito tiempo y el poco tiempo que lo tuvo le enseñó a tener temor de Dios. Le enseñó a amar a Dios. Y mira que no lo traía a la escuela dominical. Mira que no lo traía los domingos a las reuniones. ¿Cómo le enseñó el temor a Dios? Yo me imagino a la madre de Moisés leyéndole todos los días los mandamientos de Dios, leyéndole lo que Dios había hecho con Abraham, lo que Dios había hecho con los patriarcas, cómo Dios los sacó, cómo Dios los trajo, cómo Dios los bendijo. Y Moisés aprendió todo eso. Todo lo que está en Génesis, todo lo que está en Éxodo, en Levítico, Números y Deuteronomio, que son los 5 libros de Moisés, Moisés se lo sabía de memoria. Moisés conocía la Biblia de memoria. Él escribió el Génesis. Los días de la creación, imagínate cuántas veces su madre le contaría, mira Moisés, de niño se aprendió eso. Digo, mira Moisés, nuestro Dios creó el universo. O sea que cuando Moisés llegó a las escuelas de Egipto, porque ya más grandecito lo llevaron a las escuelas de Egipto, cuando Moisés llegó a las escuelas de Egipto y veía la cabeza de toro que era adorada por los egipcios, veía que los egipcios adoraban el Nilo, Moisés decía, no, yo no puedo adorar el Nilo, yo no puedo adorar el toro, yo no puedo adorar la diosa Hathor, yo no puedo adorar a Gea, el dios de la rana, yo no puedo adorar eso porque a mí mi madre cuando yo era niño me enseñó que Dios creó el universo con el poder de su palabra. Es la bendición. Moisés lo aprendió de niño, Moisés lo bebió de niño. Él sabía que las cosas fueron creadas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuántas veces se lo repitió su mamá? Mi hijo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, al grado que Moisés, estando en las mejores escuelas de Egipto, estando con la clase más alta de Egipto, porque Moisés fue hijo de la reina. Amén. Nunca se le olvidó. Y tomó la escuela de los maestros de Egipto y se crió con los príncipes de Egipto. Imagínate en los juegos, los príncipes de Egipto decían, y si la diosa rana nos ayuda, y Moisés decía, Jehová. Aleluya. Su nombre es Jehová. Amén. Yo veo que los príncipes lo volteaban a ver así como extrañados. Está loco. A él nunca se le olvidó lo que su madre le enseñó. Mire, los valores se aprenden en casa. Hay gente que dice, hermano, pero es que yo llevé a mi niño desde chiquito a la iglesia, pero no le enseñaste nada en la casa. Lo llevabas a la iglesia y en la casa te veía que era José. Llegabas a maldecir. ¿Sabes qué aprendió tu hijo? Yo tengo un padre hipócrita.
Eso fue lo que aprendió. Esa fue la controversia. En la iglesia lo traía, hijo, pero usted tiene que estar disciplinado. Y la niña inteligente dice, ay mamá, si no te disciplinas tú y quieres disciplinarme a mí. Amén. Ese es un problema. Que a veces nosotros, déjeme decirle, en lugar de fomentar, yo por ahí estoy haciendo un mensaje, pero no lo he terminado. Estoy haciendo un mensaje precisamente de los padres, que lo voy a predicar posteriormente. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Y yo me puse a pensar 3 cosas, oiga bien, 3 cosas provocan la ira de un hijo. 1, un padre inseguro. Un padre que es inseguro, una madre que es insegura, provoca la ira de un hijo. Ese es uno de los factores. Cuando tenemos una madre insegura, cuando tenemos un padre inseguro, tenemos una persona que no sabe gobernar. Cuando una persona no sabe gobernar, un mal gobierno en la casa trae rebeldía en los hijos. ¿Cuántos padres les falta autoridad? Carecen de autoridad, son inseguros y carecen de inseguridad. La segunda cosa que encontré es la discriminación. Cuando un padre y cuando una madre discrimina a un hijo, eso provoca rebeldía en los hogares. ¿Me entiende? Es un mensaje que voy a predicar posteriormente, pero a lo que trato de decirle esta mañana es que nosotros provocamos esa rebeldía en nuestros hijos. Estamos viviendo en un tiempo, hermano, donde los hijos son demasiado inteligentes. Tú hablas a veces con tu niño y tu niño sabe muchas cosas porque tiene internet y analizan. Y el problema es que los padres no van más adelante. Dale un aplauso al Señor. Déjenme decirle que cuando esta mujer prohijo a Moisés, ¿verdad? Lo llevó al palacio y ahí es donde Moisés aprendió a tratar con los egipcios. Pero a pesar de ser un hijo adoptivo de la reina egipcia y pertenecer a esa élite, Moisés siempre supo cuál era su origen. Él nunca perdió el piso. ¿Cómo le hizo Jocabed, verdad, como madre, para que Moisés mantuviera la humildad? Oiga lo que le voy a decir. Dios dijo de Moisés, no hay otro varón tan manso y humilde como Moisés. ¿Cómo le hizo Jocabed para que Moisés no perdiera el piso en el palacio? Nosotros creamos un hijo y apenas tiene dinero y ya no le habla ni a usted. Alábalo. Imagínate. Él no se olvidaba. ¿Sabe cuál era la raíz de Moisés? La raíz hebrea. Él nunca empezó a convivir con los egipcios y a empezar a decir, no, yo soy el hijo de la reina, yo me codeo con los príncipes. No. Él tenía preocupación por sus hermanos, los de abajo, los esclavos, los maltratados. Él estaba entristecido. Él no estaba feliz ahí donde estaba. No puedo estar feliz si mis hermanos están siendo maltratados. Yo no puedo estar contento mientras mis hermanos están siendo abusados, están siendo golpeados. Y déjeme decirle algo en esta mañana, ¿verdad? Porque cuando nosotros leemos esto, nos damos cuenta que este hombre, Moisés, ¿verdad? No se olvidó de su gente. La vida de Moisés la podemos dividir en 3 periodos de 40 años. Escuche bien. Los primeros 40 años los vivió como príncipe en la corte del faraón. Pero él siempre tuvo la certeza que Israel era el pueblo de Dios y que él no pertenecía al pueblo egipcio. Él era parte del pueblo de Israel. El historiador Josefo dice, oiga lo que dice Josefo, un historiador, dice que Moisés comandó un ejército del sur y que por eso el día que vio a un egipcio golpeando a un hebreo, lo mató para salvar a su hermano. Hechos 7:25 dice que él pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios le daría la libertad por medio de él. Al día siguiente
vio a dos judíos peleando y preguntó: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y el reproche de Moisés debería de aplicarse a todos aquellos cristianos que pelean entre hermanos o que se dividen, que meten cizaña en la iglesia. Fíjese lo que le dice Moisés: ¿por qué golpeas a tu hermano? Yo estaba leyendo ayer, por ejemplo, el libro de Romanos, ¿verdad? Estaba leyendo en el capítulo 16 de Romanos y encontré, meditaba en las palabras de Pablo, que le dice, ¿verdad?, en el versículo 17: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Pablo habla abiertamente de los que meten cizaña en el pueblo de Dios y que buscan apartar, que buscan separar al pueblo de Dios. Y que Pablo describe como gente que le interesa su propio vientre. Puede parecer muy buena la intención, pero tiene un fin malo. Y por eso dice Pablo, el pueblo le dice: sé sabio. Esto que veo ahora en Moisés me recuerda a esa situación, un hermano golpeando a otro hermano. El pueblo de Dios tiene que ser sabio, tiene que ser entendido, darse cuenta cuando algo te está apartando de la fe de Dios, cuando algo te está confundiendo, cuando algo te está causando división, ¿me entiendes? El pueblo de Dios debe tener esa sabiduría, porque esta gente solamente se lleva a los ingenuos. Un día decía un hermano, ¿verdad?, platicando conmigo: ¿por qué no me dicen a mí, hermano? ¿Cómo? Tú sabes. Cuando una persona no sabe, es el blanco más fácil para los que fomentan una doctrina errónea. Es el blanco más fácil. Anoche predicaba en Zacate, Colorado, y le decía dos cosas importantes. Una es la decisión. Hay que tener decisión. Y número dos, le dije, saber escoger. Porque nosotros no sabemos escoger. Moisés le puso la vida y le puso la muerte al pueblo. Dijo: escojan la vida para que vivan. Y el pueblo escogía la muerte. A veces sí tenemos la decisión, pero no sabemos escoger. Y yo le digo a usted, cuando un creyente es apartado de la fe, cuando un creyente está siendo apartado de lo que él cree, le están creando confusión. Y sabe que hay muchos creyentes que fueron sacados de una congregación. Yo le decía ayer a unos hermanos con los que platicaba, le decía: miren, hermanos, si ustedes no tienen dónde congregarse, si ustedes no van a ningún lado, eso es lo primero que yo siempre digo, si ustedes no van a ningún lado, les voy a decir una cosa: yo estoy dispuesto a compartirles la palabra, porque me importa su crecimiento de ustedes. Pero si ustedes van a alguna parte, si ustedes se congregan en algún lado, síganme ahí. Síganme ahí. Yo no quiero sacar a nadie, porque si algo he tenido desde que predico, hay valores que yo tengo como pastor dentro de esta congregación, y los hermanos que me conocen saben que lo primero que les digo: no traigan gente de otro lado. Hay mucha gente que está caída, hay mucha gente que está apartada de Dios. Búsquenlos y restáurenlos. Ha habido gente que se ha restaurado en la congregación y después se han ido a su iglesia. Y yo digo: qué bueno. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. Porque a veces le hacemos más daño a nuestros hermanos y nos comportamos como aquel hombre que estaba golpeando a su propio hermano, y le dice Moisés: ¿por qué golpeas a tu hermano? Y le dice: ¿y quién te ha puesto a ti por juez sobre nosotros? Y le voy a decir, los segundos 40 años Moisés los pasó en el desierto. Yo sí creo lo que dice el historiador Josefo, ¿verdad?, de que Moisés comandó un ejército, porque para matar a un soldado, ¿verdad?, está el hermano aquí que entrena mucho, ¿verdad?, ahí, y sabe que un soldado es alguien que tiene una preparación fuerte, física. Entonces, si Moisés mató a un soldado,
y un soldado egipcio eran de los mejores y más entrenados de su vida. Así que para matar a un soldado, Moisés debió ser un hombre hábil para pelear. Entonces lo mató. Los segundos 40 años, Moisés los pasó huyendo en el desierto, los pasó entre víboras, entre culebras, entre alacranes, entre escorpiones. 40 años vivió como pastor entre los madianitas, por si usted no lo sabe. Y ahí fue donde Moisés conoció el frío de la noche, la soledad, conoció toda clase de alimañas, ¿verdad? Conoció víboras venenosas. Allí fue donde Moisés encontró a las hijas de Reuel, según Génesis 25:2, y las defendió de unos pastores abusivos. Todo hombre o mujer de Dios jamás debe aprobar la injusticia. Y aunque era un príncipe, estuvo dispuesto Moisés a trabajar como pastor de ovejas. Moisés tenía muchos conocimientos, pero le faltaba aprender algo. Le faltaba crecer en humildad. Él era humilde desde que estaba en el palacio, pero tenía un nivel de humildad que no había logrado todavía pasar. El desierto le enseñó a Moisés a ir más allá. El desierto lo enseñó a Moisés a tener más sencillez todavía. Así que cuando él va al desierto y él se encuentra a las hijas de Reuel, ahí es donde él las defiende. Y déjeme decirle una cosa, ahí es donde Moisés, ¿verdad?, aprendió a servir al Señor con humildad, ¿verdad? Me acuerdo mucho de aquel cantante Manuel Azúcar que dice que cuando llegó a la iglesia, él quería que en la iglesia le dieran un puesto grande y el pastor de la iglesia le dijo, hermano, pues vete a darle clases a los niños, porque yo hace días predicaba precisamente de los ministerios y yo decía, Dios nos llama a diferentes trabajos. Y entonces le dice el pastor, vete a darle clases a los niños, y se va a darle clases a los niños, y luego los papás de los niños vienen con el pastor y le dicen, pastor, el hermano Manuel no sirve para dar clases a los niños, porque cuando un niño se porta mal le mete un coscorrón. Amén. Entonces vienen con el pastor, y le dicen, pastor, el hermano Manuel, no sirve. Y dice, ay, venga para acá, hermano Manuel, mejor lo voy a mandar a otro lado. Digo, pues a ver, hermano, ¿en qué me manda? Digo, pues mire, lo voy a mandar, ¿sabe qué? Lo voy a mandar mejor que le ayude al hermano que canta. Y entonces viene el hermano Manuel al coro, ¿verdad?, con los hermanos que cantaban en el coro, y le dice el director del coro, hermano Manuel, tu voz está muy fea, canta más feo que un sapo. En realidad tú no sirves para esto. Tú mejor dedícate a otra cosa. Voy a ver al pastor a ver qué te manda. Y lo mandan otra vez con el pastor, y el hermano viene con el pastor, que no le hice ni en el coro. Yo no serviré para algo. Y dice el pastor, ya sé, dijo, mira, el hermano que barre en la iglesia necesita un ayudante. Así que aplícate ahí. Y dice el hermano Manuel, no, pastor, yo quiero otro ministerio. Y le dice el pastor, mira, el que en lo poco es fiel, sobre mucho lo pone Dios. El que en lo poco es fiel, Manuel, Dios lo pone sobre mucho. Y luego dice que los muchachos de la iglesia le preguntaban, Manuel, ¿qué haces? Por la mañana barro la iglesia y en las tardes estudio. Dios lo llevó a ese hombre a convertirse en uno de los evangelistas más grandes a nivel internacional. Aparte llegó a ser gerente de un banco a nivel internacional. Así es como Dios honra a su pueblo. Dale un aplauso al Señor. Cuando nosotros sabemos servir al Señor en lo poco, Dios te pone sobre más. Muchos de nosotros no queremos servir. Muchos de nosotros no queremos la posibilidad. Imagínate, Moisés acostumbrado a la seda, acostumbrado a las cosas bellas del palacio, ahora tenía que dormir a la intemperie, tenía que dormir en un desierto caluroso. Dicen que en el desierto, las noches del desierto son frías y los días calurosos. Ahí estaba Moisés. Ahí fue donde Dios lo llevó. Ahí es donde Dios llama al hombre. Cuando el hombre se humilla, cuando el hombre se quebranta, es cuando Dios dice, me sirve. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso. Oiga bien, a la edad de 80 años, Dios llamó a Moisés. Y algunos viejitos dicen, no, yo ya no sirvo, hermano. Si Moisés tenía 80 años cuando Dios lo llamó.
lo llamó desde una zarza, ¿se acuerdan? Moisés andaba por ahí cuidando las ovejas y Dios lo llamó desde la zarza. Tenía 80 años Moisés cuando fue llamado. Y desde la zarza le habló. Y Moisés decía, es que yo no tengo facilidad de palabra. Y pone una serie de argumentos. Cuando usted lee del capítulo 3, 4 de Éxodo, usted se va a dar cuenta que Moisés ponía un argumento, ponía otro argumento. Y alguien me dijo a mí, hermano, es que Moisés era tartamudo. Le digo, no, el libro de los Hechos dice que era poderoso en palabra. Esteban, cuando habló, dijo que Moisés era poderoso en palabra. Moisés había sido criado en las escuelas de Egipto. Moisés tenía estudios seculares. Pero ¿saben qué es lo que tenía Moisés? Miedo. Por eso decían, no, yo no sirvo. Y quizás hay algunos de ustedes ahora, o de los que nos estén viendo ahí por las redes sociales, que digan, no, pastor, es que yo no sirvo para eso. Pero Dios llama a los hombres, no por lo que el hombre es, sino por lo que Él es. Denle un aplauso. Los últimos 40 años de Moisés lo vivió como rey, ¿verdad? Dirigiendo al pueblo de Israel. Él acabó sus días batallando con ese pueblo, pero los últimos 40 años, ¿verdad? Los vivió como rey en Jesurún, ¿verdad? Está en Deuteronomio 3, 4 y 5, que es el nombre poético que se le da a Israel, o de significado incierto. Probablemente se trata de un diminutivo derivado de la palabra hebrea que significa justo o recto. Otros lo derivan de la palabra hebrea que significa toro, como símbolo de fuerza. También se traduce como amado. Este término debería recordarle a Israel su llamamiento como pueblo en relación de pacto con Jehová y por lo tanto su obligación de ser rectos. Pero en vez de vivir en armonía con lo que significaba su nombre, aquel pueblo se volvió ingobernable. Hasta el último momento de sus días Moisés batalló con Israel. El último momento de sus días Moisés vivió, ¿verdad?, recomendándole a Israel, no se vuelvan rebeldes, no se aparten, caminen en la rectitud, busquen la vida, amen la vida. Dios es vida. El mal les va a traer problemas a sus hijos, les va a traer problemas a sus nietos. Si ustedes deciden seguir la muerte, van a morir. Por eso les decía Moisés, como un buen padre a sus hijos. Así acabó sus días Moisés. Cuando yo veo el llamado de Moisés, ¿verdad?, y veo uno de los hombres que Dios usó de una forma gloriosa, ¿verdad?, porque para Israel el nombre de Moisés es representativo de la grandeza de Dios. Moisés hizo cosas muy grandes, ¿verdad? Aquel pueblo conoció al Moisés que tenía la autoridad para hacer cosas grandes. Y ahora que estoy hablando de esto, me recordaba, ¿verdad?, del pastor Morris Cerulo, uno de los primeros evangelistas que yo conocí cuando me convertí. Él decía que la primera vez que Dios le llamó a él a predicar a un evento muy grande, era la primera vez que él predicaba ante más de 15,000 personas. Y dice que él nunca había predicado ante tanta gente. Había 15,000 personas reunidas y él empezó a mirar su condición. Empezó a decir, Señor, ¿yo cómo voy a predicar ante 15,000 personas? Yo no tengo facilidad de palabras. Se acordó de Moisés. Dijo, Señor, yo soy torpe para hablar, no hablo bien, no tengo la elocuencia de otros hombres. Hay buenos oradores, hay buenos predicadores. Y él empezó a llorar en su habitación. Y dice que ahí donde él estaba llorando, de pronto la habitación se iluminó y una luz brilló. Y dice que ahí, en esa oración, oyó la voz de Dios que le habló y le dijo, Cerulo, levántate. Y él dijo, Señor, es que yo no tengo la facilidad para predicar. No sé qué voy a hacer esta noche. Yo no sé qué voy a predicar. Oía él las gargantas, oía las voces que entonaban cantos. Y él decía, Señor, yo no tengo esa capacidad para tanta gente. Yo no puedo predicarle a tanta gente. Y entonces el Señor le dijo, si yo te comparase con alguno de los hombres, ¿con quién te gustaría ser comparado? Dijo, Señor, si yo tuviera la fe de Abraham, si yo fuese al menos como Abraham, ese hombre que fue considerado el padre de la fe,
yo no tendría problemas para predicar hoy, porque Abraham, tú le pediste a su propio hijo y él te lo ofreció. Él no dudó en dártelo. Yo quizás tendría muchos miedos para hacerlo, pero Abraham no tuvo miedo, él te ofreció a su hijo. Y dice que cuando él le dijo así, el Señor le dijo, ¿a cuánto le darías tu mujer para salvar tu vida? Él dijo, no, espérame, Señor, espérame. Yo, sí es cierto que tengo muchos defectos, pero no me atrevería a hacer eso. Digo, entonces eres mejor que Abraham en esa área, porque Abraham, para salvar su vida, entregó a su esposa Sara. Dijo, Señor, sí. Dijo, pero tú tienes esa virtud, tú no harías eso. Entonces dijo, Señor, entonces quizás como Moisés, que fue un hombre leal, obediente, humilde. Y entonces le dice el Señor, si yo te dijera que tú golpearas la roca, la golpearías 2 veces. Si yo hablara contigo como hablaba con Moisés cara a cara, si tú me conocieras como Moisés me conoció y te dijera que golpeara la roca 2 veces, la golpearías. Y él dijo, no, Señor. Moisés lo hizo porque estaba enojado. Dijo, no, yo no haría eso. Dijo, entonces eres mejor que Moisés en esta área. Como quien no, digo, tal vez como David, Señor, porque David sí era un hombre valeroso. David con 5 piedrecitas, es más, con la primera piedra derribó a Goliat. Y Goliat era un gigantón de más de 3 metros. Señor, si yo tuviera la fe de David esta noche, yo predicara con toda esa autoridad que tú me mandas a hacerlo. Y entonces le dice el Señor, mira bien, y te voy a preguntar, ¿a cuántos hombres mandarías a matar para quedarte con su mujer? Dijo, no, Señor, a nadie haría eso. Yo jamás haría eso. Y el Señor le dice, entonces eres mejor que David en esa área, porque David mató a un hombre para quedarse con su mujer. Ahora dime, ¿como quién te gustaría ser? Y él dijo, Señor, es que quizás yo tengo otros defectos y ellos tenían otros defectos. Y el Señor le dice, exacto, lo que te trato de decir, óyeme bien, Moris, que si Abraham fue alguien, que si Moisés fue alguien y que si David fue alguien, no es porque ellos eran perfectos, no es porque eran buenos, es porque yo soy bueno. Es porque yo soy el que tiene la autoridad. Es porque yo soy el que tiene el poder de levantar a quien yo quiero levantar y de exaltar a quien yo quiero exaltar. Y óyeme bien, cuando tú te pares y hables mi palabra, no importa que no tengas habilidades, yo voy a hacer que mi nombre sea glorificado a través de ti, porque yo soy tu Dios. Dice que esa noche él se levantó y predicó la palabra. Moisés fue el libertador de Israel, pero Dios sigue buscando gente. Dios sigue llamando hombres y mujeres para ese servicio que Él quiere. Ayer le decía yo a unos hermanos, Dios tiene un propósito para ustedes. Yo no sé si ustedes serán el matrimonio que va a aconsejar a otros matrimonios. Yo no sé si ustedes serán llamados a ser consejeros de jóvenes. No lo sé. Pero si Dios me trajo para hablar con ustedes, es que Dios tiene un propósito para ustedes. Ahora, aquí el problema en todos los seres humanos es encontrar a qué nos llamó Dios. ¿Cuál es el propósito? ¿Será que quizás tú no has encontrado todavía el propósito al que Dios te llamó? Y usted me dice a mí, pastor, es que nosotros congregamos en un lugar, como dijo Nelson Negro. Le dijo algún día Gloria Trevi, ¿verdad? La fue a ver a la cárcel, le habló de Cristo, y alguien de los que lo vio entrar a la cárcel y hablarle de Cristo a Gloria Trevi, le dijo a don Nelson Net, le dijo, tú vienes a hablarle a Gloria Trevi porque es artista como tú. Dijo, no, yo a Gloria Trevi no la conozco. Yo ni la conozco. Yo vine a hablarle porque es un alma que necesita a Cristo. Y yo vengo siempre, dijo, aquí a la cárcel a predicar y a hablarle a la gente que necesita de Jesús. Yo congrego en un lugar. Y dice que entonces alguien le dijo, yo me voy a convertir a tu religión. Y le dijo él, no hagas eso. No hagas eso. Yo me congrego en un lugar. Tengo un pastor porque así lo manda la palabra. Pero yo temo al Dios que hizo el cielo y la tierra. Y si yo te invito, dijo, te invito a tener temor de Dios. Dale tu corazón a Dios y algo va a cambiar en tu vida. Ahora, todos somos llamados a hacer algo.
Todos somos llamados a hacer algo. Así que yo le invito hoy, si usted no ha encontrado el propósito de Dios, hoy usted puede encontrarlo. Póngase de pie. Moisés fue libertador de Israel. Dios lo llamó a liberar a la nación de Israel. Cuando Israel era esclavo, Dios lo llamó a liberar a Israel. ¿A qué edad lo llamó? Acuérdese eso, a los 80 años. Así que si usted todavía no tiene 70, hay tiempo todavía. Amén. Levante su mano y dígale al Señor: Señor, ¿será que mis manos te sirvan? ¿Será que yo te pueda servir, Señor? ¿Será que puedes ver en mí alguien que puede ser usado en tu obra? Hay necesidad afuera, hay gente afuera que está esperando que tú vayas. Hay gente allá afuera que está esperando que tú le hables. Quizás tu amigo no sepa del Señor, pero tú eres ese instrumento. Por la fe, Moisés se convirtió en el instrumento de Dios. La fe mueve montañas. Si hoy usted le dice al Señor: usa mis manos, Señor, usa mi vida, usa mi vida. Si de algo te sirve, como dijo nuestro hermano en un canto: usa mi vida, Señor, usa mi vida. Porque hoy, Señor, queremos agradarte a ti. Moisés hizo lo que tenía que hacer en su momento, pero aquí hay gente que tiene que hacer el llamado que tú le has mandado a hacer. Bendice la vida de mis hermanos. Gracias por la vida de mi hermano Osvaldo, que nos ayuda, Señor, a hacer llegar estos mensajes a través de las redes sociales. Bendice su vida. Bendice la vida de cada hermano que hoy levanta sus manos y le dice: Señor, si mis manos te sirven, aquí están. Si mis manos te sirven, si mi boca te sirve, aquí está, Señor. Aquí estoy, Señor. Porque tu palabra dice: el que en lo poco es fiel, sobre mucho le pones tú. Amado Dios, bendigo a tu pueblo, bendigo a los hermanos que están en las redes sociales, y si alguien de ellos está sintiendo el llamado a servir, así como Moisés lo hizo, así como los padres de Moisés tuvieron fe para creer, hoy alguien tiene que tener fe para creer que ella o él son útiles en tu obra, que ella o él pueden servir, Señor, a lo que tú lo has llamado a hacer. Padre, en el nombre de Jesús, te pido y te ruego que el llamamiento que tú le estás haciendo a ese hombre no sea tirado en saco roto, que el llamamiento que le haces a esa mujer no sea olvidado, sino que ella recuerde, que él recuerde que tú le estás llamando esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Despedimos la transmisión esta mañana. Dios bendiga a nuestros hermanos del Facebook, ¿verdad? Porque el hermano manda estos mensajes al Facebook. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Amén y amén.